Finalmente, las elecciones de medio término en los Estados Unidos no tuvieron como resultado una ola roja, el color que identifica al Partido Republicano como se pronosticaba, y el presidente Joe Biden se estaría adjudicando una suerte de victoria táctica al evitar que los demócratas fueran arrasados en ambas cámaras del Congreso. Históricamente, las elecciones legislativas son una prueba difícil para los oficialistas en Estados Unidos, ya que funcionan como un referéndum para el ocupante de la Casa Blanca, y en este caso, los republicanos se están imponiendo por un margen menor a los registrados en los mismos comicios en administraciones anteriores. It was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are. I thought we were going to do fine. While any seat lost is painful, some good Democrats didn't win their last night. Democrats had a strong night. And we lost fewer seats in the House of Representatives than any Democratic president's first midterm election in the last 40 years. And we had the best midterm for governors since 1986. La elección, de hecho, aún no está definida, aunque la foto que emerge a 4 días de la votación indica que los republicanos se encaminan a tener el control de la Cámara Baja, donde obtuvieron al menos 210 de las 435 bancas en juego, muy cerca de las 218 necesarias para lograr la mayoría, y hay, por el momento, 184 asientos confirmados para los demócratas. Sin embargo, todavía habrá que esperar, ya que en más de 2 decenas de estados, la paridad de votos y la incorporación de los sufragios emitidos por correo con anterioridad al 8 de noviembre todavía están siendo procesados. Otro tanto ocurre con los votos para definir el control del Senado, donde hay que aguardar los resultados de Nevada y Arizona, aún con miles de votos sin escrutar, en tanto que en el caso de Georgia, el ganador se decidirá en una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. Estos comicios legislativos, considerados los más importantes en mucho tiempo, no solo por la incidencia que podrían tener en las presidenciales de 2024, sino porque son las primeras elecciones luego de la derrota de Donald Trump y el traumático asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, tuvieron lugar en un país polarizado como nunca, en el que el escenario post-pandemia dio paso a un abanico de reclamos sociales que amenazan la base demócrata. En efecto, la clase media y los votantes afroamericanos y latinos son los que más sufren los efectos de una crisis económica alimentada por la inflación más elevada de los últimos 40 años, acompañada de pérdida de empleos. The other thing we've seen is that there's such a strong link between how people rank the economy in terms of importance and how they feel about Republican candidates. And a lot of people are really willing to forgive a lot of statements that they don't agree with or positions that they don't like if they think that their representative will make the economy better. And I think that's a lot of what we're seeing. Al descontento de los estadounidenses con la marcha de la economía, que se refleja en una caída de la imagen de Biden por debajo del 40%, se sumó en esta oportunidad el debate por el derecho al aborto, suspendido por la Corte Suprema al dejar sin efecto el histórico fallo Roe versus Wade. El presidente Biden puso la cuestión del aborto como eje de la campaña demócrata, prometiendo una legislación que lo habilite, mientras que algunos estados promovieron referéndums al respecto, en los que una mayoría se manifestó de acuerdo con el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo. I think you can't overstate the impact of abortion. I think that's the first thing for the Democrats, is that voters really are animated by those issues that they deeply feel. Like inflation is something that people understand and is real. I think that Biden will look at this result and say, hey, we did okay, I should run again. El gran perdedor de estas elecciones es, en cierta forma, el expresidente Donald Trump, quien se involucró personalmente en la campaña apoyando a más de 30 candidatos republicanos, en particular a aquellos que adoptaron su relato sobre un supuesto fraude en las presidenciales de 2020. Trump pretendía usar un triunfo republicano contundente como plataforma para lanzar su candidatura a la Casa Blanca en 2024, objetivo que se frustró en parte y abrió un debate interno dentro del partido sobre la conveniencia de seguir aferrados al controvertido magnate, sobre todo ahora que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, revalidó su cargo y pretende también competir por la presidencia. I have fought the good fight. I have finished the race in this first term, and I have kept the faith.
and I have only begun to fight. God bless you all. Thank you very much. Thank you for a historic landslide victory. Aun cuando los demócratas retengan el Senado, la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes será un dolor de cabeza para Biden, que puede ver bloqueadas sus iniciativas en lo que le queda de mandato y complicadas sus chances de aspirar a un segundo término, algo que confirmó en las últimas horas, alentado por la performance electoral demócrata. Y un escrutinio que aún continúa en esta elección de medio término en los Estados Unidos, pero rápidamente con estas placas comenzamos a actualizar lo que están arrojando justamente los resultados de esta elección, en este caso resultados para la Cámara de Representantes. Demócratas 199, perdieron 9, republicanos 211, sumaron 7 representantes más. Seguimos actualizando placas y resultados. A ver, para el Senado, demócratas 49, sumaron 1, republicanos 49, perdieron un representante en el Senado. Bueno, hasta aquí la actualización que está arrojando este escrutinio que decimos aún continúa de esta elección donde ya pasaron 4 días. Ver, Juan, lo habías adelantado en un título, habías nombrado a Biden, habías nombrado a Trump, pero también habías nombrado al gobernador de la Florida, que recién hacíamos mención en el informe. A ver, un primer pantallazo de lo que están contando, mostrando esta elección. Dale, a ver, algunas claves para retomar un poco lo que decía el informe. El título es esto de que no hubo marea roja, ¿no? Hablando de que no hubo este control o este avance republicano como se preveía y como decían algunas encuestas, otro escenario donde las encuestas fallan. Sí. Esta vez en general nosotros veníamos de escenarios donde las encuestas fallan porque no logran captar el voto en general de fuerzas de la derecha conservadoras. En este caso vemos lo contrario, ¿no? O sea, las encuestas no pudieron advertir que efectivamente hubo votos importantes a candidatos demócratas, sobre todo en estados competitivos, ¿no? Estados clave para 2024. Ahí también escuchamos de cómo el aborto, ¿no? Que era un tema que las encuestas decían que no iba a jugar quizás un rol tan clave. Bueno, quizás lo terminó teniendo porque las encuestas de salida nos estaban diciendo que la economía fue el principal tema de los votantes y después en muchos estados clave, como por ejemplo Michigan, Pensilvania, el aborto fue un tema clave para movilizar votos demócratas que explican esta mejora demócrata. Es posible que los demócratas pierdan la Cámara Baja, ¿no? Están muy cerca los republicanos de tomar el control de la Cámara de Representantes. Esto era algo esperado. En general, Estados Unidos en medio término suele castigar a los oficialismos. La clave quizás es la cuestión del Senado, donde los demócratas podrían inclusive mejorar su presencia, ¿no? Porque recordemos, faltan 2 estados, Georgia y Nevada. En Nevada podría haber un triunfo demócrata, falta todavía para que se termine de procesar el resultado, y en Georgia va a haber una segunda vuelta el 6 de diciembre, ¿no? Si se confirma el triunfo demócrata en Nevada, ya estaría la mayoría para los demócratas y podrían inclusive en este caso en el Senado. En el Senado podrían mejorarla el 6 de diciembre en Georgia. Insisto, una de las claves fue la cuestión del aborto para movilizar votantes demócratas. Es cierto que también quizás esta cuestión del estado de la democracia, ¿no? Como decía Biden, como lo dijo también el propio Obama, de todo lo que estaba en juego en términos de la cantidad de negacionistas electorales que estuvieron ahí en la boleta. Bueno, quizás eso jugó también un rol. La estela de Trump, ¿no? En la última parte de la campaña quizás también pudo haber jugado un rol para que haya votos demócratas a última hora. Hablamos de cambio de voto, hablamos de gente que se podía haber quedado en su casa y fue a votar. Tal cual, claro. Lo segundo, ¿no? Vinculado con lo que decía recién, es esta aparición, este ascenso de un primer rival interno para Donald Trump. Hablamos de Ron DeSantis, gobernador reelecto de Florida, en una gran elección. Creo, Pablo, ya podremos hablar, no sé cómo lo ven ahí los compañeros, que Florida ya ha dejado de ser un estado competitivo, un estado pendular. Creo que esta elección demuestra que Florida, al menos por este tiempo y en lo que viene, ya es un estado rojo, es un estado que le pertenece a los republicanos, ¿no? Y tenemos que seguir cómo va a ser esa nueva disputa interna, esta ascendente disputa interna entre Trump, que ya le ha tirado algunos dardos a DeSantis, que no es particularmente, Pablo, un moderado. DeSantis hizo campaña justamente defendiendo, por un lado, su récord de
oponerse a las restricciones en la pandemia y también a esta famosa batalla contra, por supuesto, abro comillas, el progresismo woke, como lo decía él, en las escuelas y en la cultura. Atención, porque este va a ser un tema futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser esta disputa entre Trump y Ron DeSantis? Y sobre todo después de la reelección, ¿no? Claro, de cara a lo que va a ser la nominación del Partido Republicano en 2024. Alejandra. Bueno, sí, volviendo al tema de 2024, ¿cómo esta elección por ahí posiciona a dos candidatos o precandidatos republicanos, como es DeSantis y Trump, pero no da mucho aire o no da mucha letra sobre lo que va a pasar con el candidato demócrata? Y acá un dato que me parece interesante como reflexión, que es una encuesta que hizo CNN a los votantes que participaron precisamente de la votación para las legislativas. Los votantes, casi el 80% dijo que no quería que Biden se presentara a candidato a presidente. Me parece interesante, sobre todo por esto, porque bueno, se habla sobre victoria táctica de Biden, por supuesto, porque es el presidente, pero yo diría que ganó más el Partido Demócrata que Biden en algún punto, y que esa fuerza electoral que tuvo y esa buena performance para el contexto, la verdad que se la debe más al Partido Demócrata en general. Podríamos hacer algún análisis más puntilloso, podríamos rescatar, por ejemplo, la buena performance que tuvo el ala más progresista, que es minoritario, el ala de Bernie Sanders, por ejemplo, que es minoritario, pero sí al Partido Demócrata en su conjunto. Yo diría una frase por ahí un poco exagerada, pero a pesar de Biden, que no le veo muy buena performance para este 2024, a pesar de que muchos analistas lo ponen como un candidato a la reelección, me parece que se abre un poco ese panorama. Ever. Sí, retomaría también en el otro partido, ¿no? En los republicanos. Me parece que ahí hay algo también interesante para analizar, poniendo un poco el foco en el mediano plazo, ¿no? Yo me acordaba recién, no sé si estamos más viejos, pero en el 2010, en las midterms de Obama, digamos, aparecían recién como grupúsculos minoritarios estas ligas de los patriotas, estos grupúsculos con agendas blancas, conservadoras, conspiracionistas, de los que mucha gente, casi desde afuera por lo menos, los veía con cierta distancia irónica, como unos el Tea Party y estos grupúsculos que accionaban también, ya comenzaban a accionar en la escena pública, y que se veía como una reacción a Obama, como figura, a la agenda Obama. ¿Qué vemos 12 años después, en las midterms de 12 años posteriores? Esos grupúsculos, esa lógica, esa ideología que era minoritaria, hoy es el Partido Republicano, o es al menos la fracción dominante en el Partido Republicano. Es decir, un partido tradicionalmente de derecha, conservador, que se ha transformado en un partido de extrema derecha, podríamos empezar a decir, o con una agenda de extrema derecha. Y lo pienso, perdón Juan, en relación también a lo que venimos analizando que sucede en otros países, en estas nuevas alianzas entre sectores de la extrema derecha y la derecha tradicional. ¿Qué terminó pasando en estos 12 años en Estados Unidos? Bueno, quienes tomaron el poder, más allá de la figura de Trump, porque como bien decías vos, Juan, DeSantis no representa una fracción muy diferente en su agenda. Es decir, estos sectores originalmente minoritarios y radicalizados, hoy están a la cabeza de uno de los principales partidos de los Estados Unidos. Sí, coincido. Y un dato más, digamos, porque uno hablaba de los negacionistas electorales, ¿no?, que estaban en campaña. Y hay que decir también que no todos perdieron. Digamos. Perdieron algunos de ellos en estados como Michigan, como Arizona, quizás si se termina de completar la carrera a gobernador. En Pensilvania, también un aliado de Trump que había cuestionado el resultado de 2020. Pero hay que decir que muchos estados quizás más conservadores, han ganado en puestos que van a ser clave para fiscalizar y para procesar el resultado de la elección presidencial que viene, figuras del Partido Republicano que han cuestionado resultados desde el 2020. ¿No? Recordemos, Estados Unidos no tiene una autoridad nacional electoral, son los estados, los funcionarios de estados los que certifican la victoria en cada uno de esos estados, y después esa victoria se procesa y va al colegio electoral. Con lo cual, consolidando un poco, rubricando lo que decía Ever, es cierto, el Partido Republicano se ha transformado en un partido de extrema derecha, lo vemos con cómo ha avanzado en el Congreso, lo vemos con el síntoma de Ron DeSantis ahora, o sea, la única figura que hoy le puede competir a Trump es alguien que al menos se le parece, ¿no? En muchos de sus narrativas. Quizás sea hasta, inclusive en algunos puntos, más extremo. Más extremo, claro. Por eso decía, hay como una suerte de ADN del Partido Republicano que ha mutado. Que ha mutado y que emergen este tipo de figuras donde se comparte una agenda común
radicalizada, digamos, más allá de este punto específico de la puesta en duda del sistema electoral y de la elección, ¿no? Me parece que es como un poco el juego de esta mitad, ¿no? Por un lado, cómo se relaciona y se vincula con lo que sucedió en 2020 y cómo se proyecta hacia lo que viene en la futura presidencial. Tal vez los demócratas lograron poner centralmente en la agenda esta discusión sobre la democracia en la última elección, pero lo que vemos que viene para la futura presidencial es esta gran mutación del Partido Republicano que creo que hay que prestarle muchísima atención por el impacto que pueda tener en otras derechas más allá de la derecha norteamericana. Sí, no, y otra cosa más, digo, pensando a futuro, digo, hoy los demócratas tenían el aborto como principal tema para movilizar en contra, ¿no? Digo, en contra de este fallo de la Corte Suprema. Ahora, uno debería pensar que para ganar una elección presidencial con lo cerca que estuvo Trump en 2020, tiene que pensar en una agenda un poco más amplia, ¿no? Entonces Miremos Brasil. Mismo Brasil, exacto. Brasil. O sea, la no defensa de la alcanza, democracia como argumento fundamental y por cuánto ganó Lula. Por 2 millones de votos, digo, efectivamente hay que pensar en que no solamente se tiene que movilizar en contra, sino también con grandes o con agendas a favor, que vamos a ver qué pasa. Es cierto que no se confirma la pesadilla de Biden para lo que queda de mandato, pero va a seguir siendo complicada, digamos, la cuestión de la inflación, un punto altísimo a nivel histórico, ¿no? En los últimos 40 años. Va a ser un Congreso más complicado igual, digo, no es que se le mejora la gobernabilidad. Lo que pasa es que no se le complica tanto como pensábamos, pero lo cierto es que es muy posible que los republicanos tomen la Cámara Baja, con lo cual va a ser más difícil la gimnasia legislativa en un contexto, bueno, más polarizado que en 2010, que ya de por sí estuvo difícil para Barack Obama. Lo último, ¿no? Para procesar a nivel exterior, de política exterior de Biden, es que podemos decir que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en materia militar y financiera va a seguir, ¿no? A lo que no estaba dado, ¿no? Si se confirmaba esta ola roja. Con estos números podemos decir que este paquete que estuvo mandando Estados Unidos a Ucrania, por el momento va a continuar. Bien, todo esto y más está arrojando esta elección de medio término en los Estados Unidos, un tema que seguiremos, por supuesto, analizando.